vamos a ver cómo se construye un intervalo de confianza para la medida de población. En el caso general, un intervalo de confianza se compone de dos partes, de un estimador puntual y un margen de error. La forma es la siguiente. Se pone el estimador puntual, se suma y se resta el margen de error. De manera gráfica, este punto en rojo representa el estimador puntual. Si hablamos de la media, el punto rojo sería la media de la muestra. Si a esta media le restas el margen de error, obtienes el límite inferior del intervalo. Ahora, si tomas otra vez la media de la muestra y le sumas el margen de error, obtienes el límite superior. De esta manera se construye el intervalo de la media. Ahora, veamos un ejemplo de cómo elaborar el intervalo de confianza para la media. Vamos a hablar del caso de cuando la muestra es grande o la población es normal. El intervalo es el valor de la media, x barra, más menos el margen de error. El margen de error se compone de esta manera. El valor z alfa sobre 2 por el error estándar de la media de x. Pero recuerda que el error estándar se define de la siguiente manera. Sigma sobre la raíz cuadrada de n. Entonces, nos quedaría la media de la muestra más menos el valor z alfa sobre 2 y sustituimos el error estándar por sigma sobre la raíz cuadrada de n. Recuerda que esta sigma se refiere a la desviación estándar de la población. 1 menos alfa es el coeficiente de confianza. Generalmente trabajamos con niveles de confianza del 95%, 90% y 99%. Son los coeficientes de confianza más utilizados. Una vez que ya tenemos 1 menos alfa, podemos obtener el valor z alfa sobre 2. Este es el valor z que origina un área de alfa sobre 2 en la cola superior de la distribución normal de probabilidad. También tenemos el caso de cuando la muestra es chica y la población es normal. En este caso, el margen de error está basado en la distribución t y en vez de sigma se utiliza la desviación estándar de la muestra. S es la desviación estándar de la muestra, 1 menos alfa es el coeficiente de confianza y t alfa sobre 2 es el valor de t que origina un área de alfa sobre 2 en la cola superior de la distribución t de student con n-1 grados de libertad. En otros videos veremos ejemplos donde aplicamos estos intervalos de confianza. En general tenemos dos casos. Casos con muestra grande y casos con muestra chica. Cuando la muestra es grande, se pueden presentar dos situaciones. Que sigma sea conocida, es decir, la desviación estándar de la población sea conocida, o que sigma sea desconocida. Si se conoce el valor de sigma, simplemente pones el estimador puntual más menos el margen de error. Pero si la desviación estándar de la población es desconocida, entonces pones el estimador puntual más menos el margen de error. Pero observa que aquí el margen de error tenemos S en vez de sigma, donde S es la desviación estándar, pero de la muestra. Esa es la diferencia entre sigma conocida y sigma desconocida. Ahora, si la muestra es chica, es decir, si el tamaño de la muestra es menor que 30 elementos, entonces debes pensar si tienes población normal o si tu población no es normal. Si tu muestra es chica y la población es normal, tienes dos situaciones: sigma conocida y sigma desconocida. Ya sabes que con sigma conocida y población normal, entonces el intervalo de confianza se calcula con la media de x más menos el margen de error. Pero si no conoces el valor de la desviación estándar de la población, entonces pones la media de x más menos el margen de error basado en la distribución t, y como sigma es desconocida, entonces utilizas la desviación estándar de la muestra. Y ahora, el último caso es cuando tu muestra es pequeña y la población no es normal. En este caso, lo que te queda es aumentar el tamaño de la muestra hasta que n sea mayor o igual a 30. Con un tamaño de muestra mayor o igual a 30, entonces te encuentras en un caso de muestra grande y puedes aplicar
cualquiera de estas dos situaciones. A manera de resumen tenemos el siguiente esquema para determinar un estimado de intervalo de la media de X. Como ya dijimos, tenemos dos casos, muestra chica y muestra grande. Cuando la muestra es grande, se pueden presentar dos situaciones: que se conozca la desviación estándar de la población o que la desviación estándar de esa población sea desconocida. Si tenemos el primer caso, es decir, sigma conocida, entonces el intervalo de confianza se calcula con esta fórmula. En caso contrario, si se desconoce sigma, entonces el intervalo de confianza se calcula de esta otra manera, donde el único cambio es que en vez de poner sigma, como ahora se desconoce, entonces utilizas la desviación estándar de la muestra. Ahora, ¿qué ocurre cuando la muestra es chica? Si la muestra es chica, tienes que pensar en si tienes una población normal o si tu población no es normal. Si tu población es normal, nuevamente debes saber si conoces la desviación estándar de la población o si esta desviación estándar de la población es desconocida. Cuando sigma es conocida, entonces utilizas el mismo caso que tenemos aquí. Es decir, se calcula con la media de X más menos Z alfa sobre 2, sigma sobre raíz cuadrada de N. Recuerda que este es el valor Z, tal que hay una probabilidad alfa sobre 2 en la cola superior. Y esto es el error estándar. Ahora, si desconoces el valor de sigma, entonces debes utilizar esta otra fórmula. Tenemos la media de X más menos T alfa sobre 2 por sigma sobre raíz cuadrada de N. Aquí se utiliza la distribución T de Student. Y en vez de sigma, como esta es desconocida, se utiliza la desviación estándar de la muestra. Y por último tenemos el caso cuando la muestra es chica y la población no es normal. En este caso ya hemos dicho que la solución es aumentar el tamaño de la muestra hasta que n sea mayor o igual a 30 y entonces te encontrarías en un caso de muestra grande y puedes aplicar cualquiera de estas dos condiciones. Ahora veamos un breve ejemplo de cómo se obtiene un intervalo de confianza. Si queremos un intervalo del 95% de confianza, entonces significa que 1 menos alfa vale 0.95 y por lo tanto alfa vale 0.05. Si a esta alfa lo dividimos entre 2, nos va a dar 0.025. ¿Por qué es importante alfa sobre 2? Porque lo tenemos aquí. Entonces necesitamos el valor z con alfa sobre 2, que es 0.025. ¿Cuál es ese valor de z? Para obtener eso puedes utilizar una calculadora, una hoja de cálculo o recurrir a una tabla de valores z. Recuerda que necesitamos el valor z que está justo aquí, tal que esta área es 0.025. Como este tipo de tablas te da la probabilidad a la izquierda, es decir, el área azul en este caso es 0.975. Entonces, en el cuerpo de la tabla buscas 0.975. Si a partir de aquí nos vamos hacia la izquierda, en la columna Z tenemos 1.9. Ahora, a partir de aquí hacia arriba, en la primera fila tenemos 0.06. Sumamos 1.9 más 0.06 nos da 1.96. Por lo tanto, el valor Z, tal que en el extremo superior hay un área de 0.025, ese valor Z vale 1.96. Por lo tanto, aquí este valor Z es 1.96. ¿Y cómo podemos interpretar este valor Z? Decimos que con un nivel de confianza del 95%, se puede concluir que el 95% de todos los valores de la media de X debe estar a 1.96 desviaciones estándar o menos de la media de la población. Es decir, que existe una probabilidad del 95% de que la media de la población esté entre el límite inferior y el límite superior determinado por este intervalo de confianza.